Hasta el momento hemos hablado de cuál es el uso de las imágenes que hacemos nosotros en la consulta, cuál es su importancia. Hemos hablado de cómo vamos a configurar nuestro equipo para que nos ayude a sacar nuestras tomas fotográficas. Hemos hablado de una de las mayores partes, la más importante, que es la luz. Bien, cómo exponíamos, cómo utilizábamos la luz para nosotros tener los resultados que queremos a la hora de crear esas imágenes en la consulta. Y en esta unidad de lo que vamos a hablar es de cómo tomar y qué fotos tomamos habitualmente en la consulta, en nuestros gabinetes. ¿Bien? En mi práctica personal, nuestros primeros pacientes cuando llegan a nuestro gabinete, a nuestra consulta, a nuestra clínica, ¿bien?, se les hace una serie de fotos mínimas que nos permite, entre otras cosas, identificarlo, ver las patologías que tiene en ese momento, ¿bien?, y a grosso modo un aspecto general de la anatomía del paciente, no solamente facial, sino también dental. Por otro lado, hay asociaciones, hay academias, marcas de tratamientos que nos recomiendan determinados tipos de fotografías, como las que podemos estar viendo ahora mismo en nuestra diapositiva. La American Academy of Cosmetic Dentistry utiliza esa serie de fotografías, es la que ellos entienden como necesaria para hacer un estudio estético. Por otro lado, Invisalign también nos pide o nos requiere un determinado número y tipo de fotografía para que sus tratamientos sean adecuados. Es una información muy valiosa, como habíamos hablado, y yo les voy a comentar que a nivel real, en nuestra práctica diaria, les propongo esta mínima serie de 8 fotos a cada paciente que acude a nuestra consulta. En nuestra consulta, esta serie inicial, que después se verá ampliada dependiendo de los requerimientos del plan de tratamiento de cada uno de los casos, ¿bien?, consta de estas 8 fotos. Bien, la primera que vamos a sacar, o la primera que solemos sacar en la consulta, es una foto con los retractores. Del propio paciente, una foto de retrato frontal con los retractores, que nos permite después hacer un recorte de esos dientes y tener ya un aspecto frontal, ¿bien?, intraoral del paciente. Es decir, que de una fotografía con retractores de retrato en donde se ve toda la cara del paciente, de ahí sacamos ya la primera nuestra foto intraoral. ¿Por qué la sacamos recortándola de nuestra fotografía? Porque realmente no necesitamos un gran detalle, sino más bien una pincelada de cómo es la boca del paciente para reconocerlo. Por otro lado, también sacamos una foto de sonrisa, porque nos va a permitir también identificar qué nivel de sonrisa gingival tiene o no, ¿bien?, y la funcionalidad, el tono de esos labios, y otra foto en máxima sonrisa. Intraoralmente ya teníamos la foto frontal y realmente lo único que no nos hace falta es 2 fotos oclusales, tanto de la parte superior y de la inferior, y 2 laterales, y estarán de acuerdo conmigo que estas 8 fotos que se muestran ahora mismo aquí son bastante para lo que realmente necesitamos a la hora de identificar un paciente. Vamos a hablar una vez hablado de este resumen o una introducción breve acerca de cómo vamos a gestionar o qué fotos vamos a sacar en nuestra consulta, dependiendo del tipo de tratamiento, dependiendo del momento en donde venga el paciente. Les voy a explicar a grosso modo, de manera general, que hay 3 tipos de fotografías clásicas en la consulta. Las habíamos visto ya en el módulo de configuración de la cámara, porque utilizábamos distintos diafragmas dependiendo del tipo de fotografía que íbamos a hacer. Y estos 3 tipos son retrato, fotografía de 3/4 y fotografía intraoral. Recordamos que el retrato es una fotografía del rostro, de la cabeza, de los hombros. Podemos hacerlo más amplio, menos amplio, dependiendo de nuestras demandas, pero es una foto evidentemente extraoral, en donde se contempla todas las estructuras de la cabeza del paciente. Las fotos de 3/4 nos centramos en el tercio inferior de la cara, es decir, en la boca, ¿sí?, y solemos sacar de comisura a comisura. Las fotos intraorales, sobre explicarlas, obviamente son fotos que están sacadas dentro de la boca y que buscan relatar las estructuras dentarias y con patología, sin patología, y que nos permite incluso hacer planes de tratamiento siempre compaginándolo con nuestra exploración complementaria. Bien, empezamos con las fotos en teoría más sencillas, que son los retratos. ¿Dónde nos colocamos para sacar el retrato? ¿Dónde nos colocamos para sacar fotografías a pacientes?
en nuestra consulta. Los mantenemos en el sillón, los ponemos de pie, los sentamos. Lo que es importante, como pueden ver en esta diapositiva, la cámara debe estar a la altura de los ojos, en un plano perpendicular a la cara. Cualquier modificación de este ángulo lo que nos va a hacer, nos va a crear son deformidades. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera en donde nos sintamos cómodos y podamos estar a la misma altura que el paciente de una manera recta. Les animo a que este tipo de fotografías y en general toda la fotografía dental las hagan en silla. De esta manera, al evitar el sillón dental y al evitar esa posición de inclinada, nos va a permitir hallar esos planos perpendiculares mucho mejor. De hecho, si nosotros somos un profesional bajito, ¿bien?, y estamos enfrentados a tomar una foto a alguien que es especialmente alto, podemos sentar al paciente y nosotros mantenernos de pie. Y al contrario, si nosotros somos profesionales corpulentos, altos, y tenemos que sacar fotografías de personas pequeñas, pues lo que vamos a hacer es vamos a mantener a la persona de pie y nosotros nos vamos a sentar. De esta manera vamos a tener con mucha más facilidad una situación en donde podemos crear unas proporciones reales. Vamos a poder colocar la cámara justo perpendicular a la altura de los ojos y enfocando, dependiendo de la estructura que necesitemos, bien, enfocándola adecuadamente. Pero siempre la cámara perpendicular al plano facial y a la altura de los ojos. Muy bien. ¿Qué más consideraciones debemos de tener? Hablábamos que la configuración de la cámara, bien, hace que en las fotografías de retrato íbamos a utilizar un diafragma de 10/11. Hablábamos que necesitamos una potencia de flash y aprendimos cómo hallarla. En este caso, como pueden ver en la diapositiva, en las cámaras que tienen un sensor full frame o sensor completo, bien, necesitamos un poquito menos de luz, menos potencia de flash que en las cámaras que tienen un sistema de sensor APS o un sensor un poco más pequeño. Este tema de los sensores y de la sensibilidad a la luz de cada uno de los tipos de sensores lo hablaremos en el próximo módulo, en donde hablaremos con profundidad de qué equipo nos conviene y qué equipo elegir. Muy bien, hemos sacado la fotografía, la tenemos con los mismos parámetros que habíamos hablado en la unidad 2 y sacamos la fotografía y tenemos que buscar cuál es nuestro plano de enfoque. Vamos a buscar el plano de enfoque en el ojo. De esa manera nos permite tener hacia nosotros, hacia la cámara, profundidad de campo que nos permita visualizar la nariz y las estructuras que están por delante del ojo, y también una profundidad de campo suficiente como para enfocar, para que nuestro ojo perciba como enfocado una distancia que complete las orejas y el pelo. Es sencillo ahora mismo entender que la fotografía de perfil es algo similar. Realmente el paciente está a la misma distancia y las estructuras más o menos están dispuestas de la misma manera. Tenemos que buscar un punto de enfoque y volvemos otra vez a pensar que nuestro plano de enfoque es único y que nuestro ojo va a percibir hacia nosotros y más alejado de nosotros un rango de distancia lo va a percibir como enfocado. Por lo tanto, en esta fotografía de perfil también mi recomendación es que se enfoque al ojo, obviamente el ojo que da hacia el lado del fotógrafo. De esa manera contemplaremos toda la cara fotografiada, bien, desde el ojo hacia nosotros y lo poco que podemos ver hacia allá más alejado del ojo, que en este caso sería la nariz. Los parámetros de toma son exactamente los mismos. Hablábamos de que queríamos simplificar nuestras tomas fotográficas y al fin y al cabo lo que hemos categorizado son 3 distancias. Una distancia en donde podemos encuadrar una cabeza, un retrato, una distancia en donde encuadraremos el tercio inferior de la boca y una distancia en donde iremos intraoralmente y en donde ya forzaremos nuestras ampliaciones a lo máximo posible en algunos casos. La sonrisa, la fotografía de sonrisa, es importante que los dientes superiores estén cerca del labio inferior. Es importante en la fotografía de perfil que el filtrum esté alineado. Puede ser recomendable que una vez tomada la foto hagamos un zoom para comprobar realmente nuestra cámara si está todos los tejidos enfocados o no. De esa manera podemos repetirla con facilidad. Les animo a que comprueben los enfoques con un zoom, porque en las pantallas de las cámaras, que no suelen ser particularmente grandes, muchas veces no podemos percibir si realmente una imagen está realmente enfocada o no. Así que les animo que dentro de la previsualización o en la corrección, posible corrección de la imagen,
vayan, escudriñen, aumenten el zoom a ver si realmente están los tejidos enfocados como hemos buscado. Les voy a poner un ejemplo de cuánto se tarda en hacer una serie fotográfica frontal. En este caso le hemos pedido a nuestro paciente que haga una máxima intercupidación, posteriormente le pedimos que se adquiera una posición de reposo, le decimos que haga una leve sonrisa, que haga una máxima sonrisa para ver toda esa sonrisa, esa gíngiva que se ve en la parte superior, y que le podemos pedir también posiciones accesorias como EMMA o I, que nos permite también determinar cómo va a ser la anatomía funcional de ese sector anterior. Igual que podemos hacer la serie de fotografía frontal, como ya la hemos visto, y hemos visto que es relativamente sencillo, bien, les recuerdo hacer uso del enfoque disociado, del botón de enfoque disociado. De la misma manera podríamos continuar y haciendo series de 45 grados, bien, porque ya tenemos la cámara configurada para este tipo de fotografía. Recordar que el punto de enfoque, como es lógico, debe estar en una situación que no sea la más cercana a nosotros, sino en una estructura de la cara en donde nos permita aprovechar con efectividad toda nuestra profundidad de campo. Como ven en el ejemplo, en este caso podemos utilizar un fondo negro o podemos utilizar un fondo verde o azul que en una posedición podemos eliminar a modo de croma, como en los otros estudios de televisión. Si queremos evitar las sombras en la parte posterior de la pared, ¿bien?, tenemos dos soluciones muy sencillas. La primera es separar al sujeto de la pared. Les recomiendo que al menos tengan 50 centímetros de separación con la pared para que no se reflejen esas sombras y quede una imagen fea que nos distraiga, aparte de lo que realmente nos importa, que son las estructuras del propio paciente. Otra manera de eliminar las sombras del fondo es utilizar un flash accesorio, otro flash añadido más, que esté dirigido hacia ese mismo fondo, a máxima potencia y que se dispare a la misma vez que el resto de flashes que utilizamos. De esa manera el fondo, en este caso blanco, conseguiríamos que se queme, concepto que ya hemos hablado en unidades anteriores, y que aparezca absolutamente todo blanco. Estos son los dos trucos, los dos tips más comunes para evitar esas sombras feas que pueden suceder en las fotografías de retrato cuando pegamos demasiado el sujeto a la pared. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente gama de fotografías, que son las fotografías de 3/4, que como antes explicaba, son fotografías del tercio inferior. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Los tenemos ya nos los habían comentado en el módulo 2. En este caso vamos a cerrar un poquitito más el diafragma, porque de hecho vamos a estar más cerca. Y les explico exactamente cuál es este sistema. ¿Recuerdan la ley del inverso de la distancia del cuadrado? Esa ley que se daba en radiología de primero, en donde habla que la luz va perdiendo intensidad con una proporción que es la inversa de la distancia al cuadrado. Pues exactamente ese es el cálculo que se ha realizado para crear este protocolo. Cuando nosotros nos acercamos al paciente sin modificar la potencia de salida de nuestro flash, es obvio que al estar más cerca la luz va a rebotar antes y va a rebotar con más intensidad en nuestro sensor. Por lo tanto, entrará más luz cuanto más cerca estemos del sujeto. Ese es el objetivo de que cerraremos poco a poco nuestro diafragma para compensar ese aumento de entrada de luz porque nos hemos acercado más al objeto o al sujeto que estamos fotografiando. En este caso utilizamos un diafragma de 14. La potencia del flash la hemos mantenido la misma, sea en APS o en sensor completo. Y el resto de parámetros ya los conocen. Es importante identificar en dónde vamos a enfocar en este caso. Y en este caso vamos a enfocar justo en la superficie vestibular de los incisivos. ¿Por qué? Porque la fotografía de 3/4, uno de los objetivos que tiene, es ver la relación que tiene el labio con los dientes, el labio con la encía. Por lo tanto, necesitamos profundidad de campo también ahí, no solamente dental. El hecho de enfocar y de colocar el plano de enfoque en la superficie vestibular de los incisivos centrales hace que tengamos profundidad de campo en el labio que viene hacia nosotros y profundidad de campo en los dientes posteriores. De hecho, en el ejemplo podemos observar profundidad de campo prácticamente hasta el canino, un poquitito del premolar. Más trucos acerca de esta fotografía, normalmente se hacen seriadas. Bien, es importante que la primera fotografía sea en máxima sonrisa, porque si no nos podemos encontrar que hemos encuadrado bien la boca, entrando esas comisuras dentro de nuestra imagen, pero cuando le pedimos que sonría al paciente, las comisuras salen por fuera de la fotografía.
Así que mi recomendación cuando hagamos una serie de este tipo de fotografía es que comencemos con la fotografía de máxima sonrisa. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se tarda a tiempo real en sacar una serie de fotografías de 3/4. En este momento yo le estoy dando indicaciones al paciente para que él adopte la postura que a mí me interesa para sacar. Como hemos visto, hemos hecho una posición en máxima intercupiación, en reposo y en sonrisa. La fotografía de 3/4, al igual que la del retrato, que también podíamos hacer fotografías en toma en 45 grados, también se pueden realizar esas tomas oblicuas. A nivel clínico, a lo mejor no tienen igual de trascendencia que otro tipo de fotografía que nos puede aportar una documentación más valiosa a la hora de tomar decisiones, pero es una fotografía que es muy interesante a la hora de mostrar un antes y un después al paciente, porque es una fotografía natural. Hemos hablado de la fotografía de retrato, hemos hablado de la fotografía de 3/4 y ahora nos atiende la que puede ser la fotografía más importante y más compleja de realizar en nuestra consulta, las fotografías intraorales. ¿Por qué son más complejas? Porque ahora sí tenemos que atender a un montón de tejidos que se mueven, que ocultan, que manchan, que salpican, ¿sí? Y la gestión de todos esos tejidos realmente es lo que es complicado a la hora de ejecutar esta fotografía. De la misma manera que en la fotografía de retrato nos colocamos de manera perpendicular a la cara del paciente, ¿sí? Respetando la altura de los ojos, en la fotografía intraoral coge muchísima más importancia la colocación de la cámara con respecto al sujeto. Debemos de evitar sacar fotografías desde abajo o desde arriba, porque como pueden ver en la diapositiva, se producen deformaciones en las estructuras dentarias en la fotografía que no nos va a permitir hacer un estudio preciso ni una planificación adecuada de los casos. De la misma manera, también tenemos que evitar descentrarnos hacia la izquierda o hacia la derecha del paciente, porque también vamos a ocultar parte de esos dientes y también vamos a crear unas proporciones que no son realmente correctas. Una vez atendido la colocación exacta de la cámara, los parámetros realmente ya los conocemos. Solamente tenemos que cerrar un poquito más el diafragma. Tengan en cuenta que en ocasiones a lo mejor es necesario hacer una leve corrección en la potencia de nuestro flash. Poco a poco, cuando vayamos conociendo cuál es nuestro flash, cuál es nuestro equipo, iremos creando nuestro propio protocolo en donde iremos más, como se suele decir, a tiro hecho, cuando decidamos realizar algún tipo de fotografía.